Salvador, me parece que todavía no tengo habilitado para subir el material. Ok, ya se activó. Excelente, iniciamos. Saludos a todos, muchas gracias. Héctor, desde Orizaba, aquí desde el puerto de Veracruz, te mando un saludo. Excelente. Bueno, el día de hoy quiero separarme un poco de los temas que normalmente abordo sobre normas de información financiera y quiero tocar un tema que está relacionado con los tratados internacionales, específicamente en materia fiscal. En los días pasados, pues, la verdad es que el tema de los tratados internacionales muchas veces son temas que a la mayoría de los contadores se les pasa de la mano en su aplicación, a veces los inobservamos, no los tomamos en cuenta, y un tema que normalmente no estudiamos o que no repasamos correctamente es cuál es la jerarquía de esos tratados internacionales en materia fiscal. Lo traigo a colación, esta es una experiencia que tuve en clases de maestría, en la que, bueno, ante las compañeras expuse este tema, porque, bueno, desde el punto de vista del contador público no conocemos correctamente cómo es la jerarquía de estos mismos. Cabe recordar que desde la reforma constitucional del 2011 existió una modificación al artículo primero constitucional, en el cual se introdujo el elemento de los derechos humanos, del cual a su vez la Suprema Corte, en una contradicción de tesis 293-2011, determinó ciertos elementos que hay que tomar en cuenta para distinguir la jerarquía, tratándose exclusivamente de tratados internacionales en materia de derechos humanos. En estos términos, realmente no hubo una modificación a la jerarquía general de los tratados internacionales en materia fiscal. Sin embargo, hay algunos elementos que sí hay que tomar en cuenta, como qué pasa si tenemos normas de derechos humanos o garantías para su protección prevista en un tratado para evitar la doble tributación o en un tratado para intercambio de información fiscal, etc. En teoría, esas normas tienen una jerarquía distinta a las demás normas previstas en el mismo tratado. Y eso es lo que vamos a analizar, digamos, a lo largo de esta hora. A manera de recordar un poco sobre los tratados internacionales, recordemos que el tratado máximo sobre esta materia que regula el derecho de los tratados es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, del cual México es estado parte. Un tratado internacional es un acuerdo celebrado entre distintos estados y que rige en el derecho internacional, es decir, es un instrumento jurídico que norma parte del derecho internacional, en la cual se reúnen distintos estados partes o organismos que representan estos estados. Esta definición está prevista en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, en específico el artículo 2. Existe una gran cantidad de tipos de tratados internacionales. En la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores podremos observar una clasificación de los tratados de manera, digamos, general. En este caso, los que más nos interesan en materia fiscal son los relativos a los asuntos fiscales, comercio internacional y desarrollo, cooperación económica, cooperación jurídica y, por supuesto, el tema de los derechos humanos que no podemos dejar de observar todo el tiempo. Sin embargo, también hay elementos de derechos humanos o de materia fiscal que están previstas en otro tipo de tratados que, si bien no forman parte de esa misma clasificación, sí hay que tomar en cuenta. Como por ejemplo sobre el derecho marítimo y el derecho de las aguas o derecho del mar, hay temas fiscales que también podemos observar sobre cuál es la jurisdicción que aplica en las zonas económicas exclusivas o cuál es la jurisdicción fiscal que aplica tratándose de los mares exteriores, etcétera, o cuál aplica dentro del mar territorial propiamente. Sobre los derechos laborales, qué disposiciones fiscales pueden aplicar a las prestaciones mínimas, entre otros puntos, qué exenciones fiscales pueden aplicar en el derecho diplomático y consular,
qué elementos podemos disponer en materia de derecho internacional privado, entre otros puntos. También hay otros elementos como derecho de la seguridad social, elementos fiscales en el espacio aéreo, entre otros temas. Como les mencionaba, los que más en este momento nos debemos enfocar son los asuntos fiscales, comercio internacional y desarrollo, cooperación económica, cooperación jurídica y derechos humanos. Simplemente como manera de guiarnos un poco en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en esta página, que bueno, más adelante les dejo el link, podemos observar cómo buscar los tratados internacionales. Un tema que a veces como contadores se nos pasa y también como abogados, es que sabemos buscar las leyes en la página de la Cámara de Diputados, sabemos buscar las jurisprudencias del Poder Judicial en la página del semanario, sabemos buscar las tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la revista del tribunal, en la página de internet. Muchas veces no sabemos dónde buscar el tema de los tratados internacionales. La fuente más confiable que podemos obtener es la que está prevista en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Aquí vamos a observar los elementos para poder distinguirlos por categoría, título, los países que intervienen, los organismos que los implementan y los temas generales que abordan estos mismos tratados. Ahora bien, les mencionaba anteriormente que los tratados que más nos importan son los de asuntos fiscales, comercio internacional y desarrollo, cooperación económica y cooperación jurídica. Los asuntos fiscales, los principales que tenemos son los tratados sobre asistencia administrativa en materia fiscal. Estos tratados son muy interesantes. El punto de partida de estos tratados es la regulación que existe entre los estados para poder normar el procedimiento ejecutivo el procedimiento de cobro de contribuciones, por así decirlo, que puede solicitar un estado a otro estado parte del mismo tratado. Es decir, cómo las autoridades fiscales nacionales pueden auxiliar al cobro de impuestos de otros estados mediante los mecanismos que están previstos en nuestra legislación interna. En este caso, este tratado faculta al Estado mexicano, los tratados que existen en estos elementos facultan al Estado mexicano para que a través de la unidad, como es el Servicio de Administración Tributaria, pueda realizar los procedimientos necesarios para hacer el cobro o la ejecución de los créditos fiscales que sean exigidos por otros estados parte dentro de estos tratados. También tenemos los tratados de libre comercio. México es uno de los países que más tratados de libre comercio tiene firmados alrededor del mundo. Y pues estos tratados son muy importantes en materia fiscal porque no solamente regulan temas de comercio exterior o de aduanas o de comercio internacional en general, sino que también nos dan elementos para facilitar el tema de los impuestos al comercio exterior, a los aranceles, a los derechos, a las cuotas compensatorias, entre otros temas. Estos tratados nos importan mucho a la hora de analizar cómo vamos a aplicar el impuesto general de importación, en muy pocos casos relativos al impuesto general de exportación. También vamos a platicar, o también incluyen temas sobre cómo aplicas el derecho de trámite aduanero, en qué casos es exento, en qué casos puede haber una reducción, entre otros. Y también existen elementos para determinar o eliminar o no aplicar cuotas compensatorias, que estos son aprovechamientos en términos del Código Fiscal de la Federación. Los de cooperación económica normalmente son los que más aplicamos en la práctica. En específico, aquí tenemos a los tratados para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal. Prácticamente México tiene una gran cantidad de tratados firmados en esta materia y la idea de estos tratados es evitar que un mismo ingreso o una misma utilidad o resultado que sea agravable en un estado y en otro, tratar de reducir la imposición en un estado para que sea agravado en otro o viceversa, o en su caso, inhibir o eliminar o reducir o diferir un impuesto en un estado para que sea causado directamente en otro, y en este caso no se causa el mismo impuesto en dos estados. También emplean mecanismos de acreditamiento. En caso de que en los dos estados sí se grave el mismo ingreso, se permite la causación de un impuesto en un estado y el acreditamiento del mismo impuesto en el otro estado, mediante un mecanismo que va a establecer las propias leyes internas. En este caso, si nosotros como empresa pagáramos ISR por nuestras actividades en Estados Unidos, nosotros tendríamos derecho por esas actividades que tienen fuente de riqueza allá, pero que son sujetas al régimen de renta mundial en México, podemos obtener el acreditamiento del ISR pagado en el extranjero bajo los mecanismos que señala la ley del impuesto sobre la renta.
ese es un tema más complicado y tal vez podamos hablar de él en otras sesiones. Los tratados de cooperación jurídica, aquí tenemos a todo lo relativo al intercambio de información fiscal. Es decir, cómo las administraciones fiscales en todo el mundo se comparten la información de sus nacionales. Es decir, los contribuyentes en México van a ser reportados sobre sus actividades o su información que tengan en el Estado mexicano hacia otros estados que tengan México firmados un tratado donde se envíe esa información, donde el Estado contratante, el Estado parte, también solicite esa información sobre las operaciones que estén vinculadas con los ingresos o actividades que esta persona realice en el otro estado. Mismo caso contrario. Nosotros como Estado mexicano, a través del SAT, vamos a recibir información de otras administraciones fiscales, también por personas nacionales de México, así como personas extranjeras que realicen actividades dentro del territorio nacional. En el caso de los mexicanos, por el simple hecho del principio de renta mundial, todos los ingresos que tengan a todo el mundo son grabados en México. Y en el caso de las demás personas también o de los extranjeros en general, también hay situaciones para obtener intercambio de información relativa a temas fiscales. Hablando sobre los tratados de derechos humanos, esos no los puse aquí porque como tal no son tratados internacionales en materia fiscal, pero sí son muy importantes su observancia a la hora de determinar los alcances de ciertas disposiciones. Hay elementos como el derecho pro persona, que de hecho hasta hay doctrina que señala que este principio se puede determinar también o denominar como principio pro contribuyente. Si bien es una norma de aplicación general en todas las materias, tiene también su relevancia en materia fiscal, así como la interpretación conforme, principios o derechos como la tutela judicial efectiva, que está previsto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, principios de acceso a la justicia. Hay principios que también podemos aplicar en el derecho fiscal, que también están relacionados con nuestros principios de justicia fiscal, como el principio de proporcionalidad, el principio de equidad, de legalidad, de generalidad y entre otros. Hay principios como el derecho a la no explotación del hombre por el hombre, que está relacionada con el principio de la proporcionalidad tributaria, entre otros temas. Ahora bien, hablando del tema de la jerarquía, quiero tocar un punto muy importante sobre lo que es el principio de supremacía constitucional y cómo este estaba previsto desde 1917 y hasta prácticamente 2011. Digamos, la concepción tradicional de este principio. Nosotros sabemos que nuestro artículo 133 constitucional tiene un origen en la Constitución Política de los Estados Unidos de América. Es una copia casi exacta de la traducción del inglés al español de este artículo que estaba previsto en aquella Constitución. La idea que este artículo señala, o lo que la Suprema Corte interpretó de esto, es que la Constitución es la norma fundamental del Estado mexicano, y si bien los tratados internacionales y las leyes secundarias forman parte de la ley suprema, eso no quiere decir que estén en un mismo nivel jerárquico. La Constitución, como norma fundamental de todo el ordenamiento, todas las normas deben emanar de él y estar de acuerdo con él. Es de ahí que surge el punto de que la Constitución es el ordenamiento supremo de todo el sistema jurídico mexicano. Esa es la concepción tradicional, en donde los tratados siempre van a estar en una posición inferior con respecto a la Constitución. Igualmente el tema de las leyes secundarias y demás disposiciones jurídicas como reglamentos, circulares, decretos, etcétera, siempre van a ser localizados de manera inferior a la Constitución. Esto previsto conforme a la concepción tradicional del principio de supremacía constitucional. Cabe mencionar que esta definición que estoy mostrando en pantalla está prevista en la contradicción de tesis 293-2011. No tenemos como tal jurisprudencias que nos hablen del principio de supremacía constitucional o que lo definan. Tenemos tesis aisladas que digamos, han interpretado la forma en que se debe analizar el artículo 133. Pero todos esos conceptos fueron retomados en la contradicción de tesis 293-2011, del cual posteriormente se integró otra jurisprudencia, de la cual, bueno, se toman elementos de las tesis aisladas anteriores y por el simple hecho de estar prevista en la contradicción de tesis, podríamos decir que ya por lo menos
en ese aspecto tenemos un criterio definido de la Suprema Corte con respecto a la localización jurídica de los tratados internacionales que no formen parte